Señor testigo, nuevamente gracias por haber comparecido a este llamado de esta Comisión Especial de Juicio Político. Quiero hacerle dos preguntas puntuales. ¿Usted desde luego estuvo presente en todo el proceso electoral? Y quiero saber, y el pueblo hondureño necesita saber, si hay alguna relación entre las ausencias reiteradas para las sesiones del Pleno del CNE, es decir, los rompimientos de quórum que hacía de manera reiterada el consejero Marlon Ochoa, con el retraso, si hay relación con el retraso del cronograma electoral. Esa sería mi primera pregunta. Muchas gracias por la pregunta, señor secretario. Hay una relación directa e ininterrumpida entre una acción y la reacción que tuvo, porque concretamente las ausencias que se dieron durante el mes de julio tuvieron como consecuencia directa la falta de conocimiento, recepción, evaluación y adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Lo que se atrasó no fue una sesión para ver un tema aislado, fue las sesiones dirigidas a poder adjudicar el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Ese atraso implicó atrasos técnicos para que la empresa pudiera desarrollar ese sistema y lo pudiera implementar. Realmente el sistema funcionó bien el 30 de noviembre gracias a la contraparte técnica del CNE, que en su gran mayoría son personas con muchos procesos electorales en sus espaldas, y vino a repercutir precisamente en el escrutinio especial, lo cual se alimentó con los otros atrasos que hemos mencionado. Y ahí le quiero hacer la segunda pregunta. La primera es pre-elecciones generales 30 de noviembre. Ese retraso de el cronograma electoral, usted dice, generó retrasos técnicos que luego permitieron que 14 días después del 30 de noviembre se retrasara el escrutinio especial, es decir, 14 valiosos días retrasados después de las elecciones del 30 de noviembre. Mi segunda pregunta es, ¿hay relación directa entre el retraso del cronograma electoral y el inicio del escrutinio especial en el CNE postelectoral? Miremoslo en números. El atraso fue de más de 30 días para poder adjudicar el sistema de transmisión de resultados. Es decir, más de 30 días para que la empresa tuviera luz verde para empezar a trabajar y desarrollar ese sistema. El atraso o el tiempo que le llevó a esta empresa desarrollar o hacer los últimos ajustes para el módulo del escrutinio especial fueron 14 días. Es decir, que si se hubiese adjudicado en la fecha establecida y si no se hubiera parado el pleno, ese módulo hubiera estado listo 15 días antes de las elecciones, es decir, alrededor del 15 de noviembre, y hubiéramos estado listos técnicamente para iniciar el escrutinio especial, no el 14, sino el 1 de diciembre, como estaba contemplado. Y si eso hubiese sucedido, probablemente no hubieran pasado los otros hechos que se dieron, ¿no? Que fue el impedimento físico que se dio, las agresiones entre representantes de juntas especiales de verificación y recuento, la nulidad masiva de votos, y ante eso pues también podemos mencionar, y yo soy enfático en eso, no sé si por mi formación de abogado, pero el atraso al cronograma electoral no tampoco es un hecho aislado, es un delito que quedó impune hasta este momento, ¿no? Porque en aquel momento el Ministerio Público no efectuó ni una sola acción ante esa flagrancia del incumplimiento del cronograma electoral que fue aprobado por unanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo consejero Ochoa votó a favor de ese cronograma electoral que posteriormente él incumplió. Si usted tuviera que dar un nombre de quién es el responsable de estos retrasos del cronograma electoral, ¿qué nombre diría? Pues como lo han visto en las diferentes declaraciones, no podemos darle un nombre concreto porque fueron varios actores bajo la complicidad de otros actores y la colaboración de otros actores internos y externos, pero sí podemos aseverar con completa certeza que las acciones eran orquestadas en el interno del CNE desde el despacho del consejero Ochoa, y pues no tengo que decirlo yo de dónde venían las instrucciones. Los videos hablan por sí mismos, quién hacía la llamada, quién decía qué se debía firmar, qué no se debía firmar, qué se debía hacer y qué no se debía hacer. Presidenta, solo un comentario en base a las declaraciones que hizo el testigo, que también va a ser una pregunta, señor Eduardo. ¿Hay relación directa en el retraso que provocaron los disturbios? Usted mencionó al Partido Liberal y por eso me veo en obligación como liberal de reaccionar. Nosotros como liberales, a través de nuestra autoridad de partido, se cooperó para la legitimidad de todo este proceso electoral
porque nos estábamos jugando la democracia del país, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Así que recuerdo perfectamente las palabras del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, donde llamaba a todos los liberales a presentarse e iniciar ese escrutinio especial con la mayor brevedad y disciplina posible para que no fracasara el proceso electoral. Por eso puedo decir que si hubieron algunos liberales fue a cuenta propia o inducidos por alguien que no era la autoridad del partido. Y eso lo dejo claro para el pueblo hondureño. Hay relación directa entre esos disturbios orquestados por el Partido Libertad y Refundación, sus miembros, que estaban acreditados, y esa facción que usted dice que estaban acreditados como liberal. Hay una relación directa, esos disturbios, con el peligro de que no existiera una declaratoria de elecciones y forzar a que fuese un Congreso Nacional el que diera una declaratoria. Sin ninguna duda, señor secretario, y por eso hago énfasis de quiénes eran. Son las autoridades centrales de los partidos quienes acreditan los representantes de las juntas especiales, pero fue precisamente, y por lo que usted señala, el Partido Liberal, el partido que más sustituciones tuvo de estos actores electorales. Pero son dilemas internos de un partido político que creo que no son el elemento de este juicio, pero definitivamente, así como impactó el atraso de 14 días a nivel técnico, el atraso que tuvo el bloqueo particular también implicó a ello. Y luego el atraso que generó el hecho de que no se trabajaba, y quiero ser enfático en ese punto, que lo mencioné en mi primera participación. El promedio de un escrutinio especial es de 40 minutos la realización. El promedio que llegó a alcanzar en estas elecciones generales era de hasta 4 horas un escrutinio especial a nivel presidencial. O sea, estamos claros que había una intención real de no realizar el trabajo, de que no hubiera una declaratoria, y ante eso pues también fue de público conocimiento los escenarios que se estaban manejando. Ya se hablaba de un tema de la extensión del gobierno que estaba en ese momento y demás circunstancias, pero sí, respondiendo puntualmente a la pregunta, el atraso físico y el boicot que se dio tanto en el inicio del escrutinio especial por parte de los representantes de juntas especiales de verificación y recuento fue una amenaza a la declaratoria que finalmente se dio, pero fue un hecho consumado en ataques físicos a representantes de otros partidos políticos, donde varios resultaron heridos de gravedad, terminando en centros hospitalarios del país. Gracias, señor testigo. Gracias, presidente. Se le cede la palabra a la diputada Saraí Espinal. Gracias, presidenta, y a la comisión, y buenos días y buenas tardes a todo el auditorio hoy que nos está sintonizando. Usted, como excodirector, ha mencionado unos hechos que también están tipificados ante el Ministerio Público, y quiero recordárselo a la población hondureña. El delito es por abuso de autoridad, traición a la patria, delitos electorales y sedición. Esta denuncia fue interpuesta por la Comisión Jurídica en apoyo a la candidatura presidencial del ingeniero Salvador Narrala. Estos hechos fueron el 15 de julio, es por eso que hoy hemos, como comisión, solicitado la participación de Marlon Ochoa el día de ayer para que pudiera darnos a conocer lo que él realizó en su momento y la denuncia que está interpuesta ante el Ministerio Público. Repito, denuncia por delito continuado de abuso de autoridad, traición a la patria y delitos electorales y sedición. Estas denuncias fueron interpuestas por la Comisión Jurídica de Apoyo a la Candidatura Presidencial de Salvador Narrala, como también delitos electorales y obstrucción al proceso electoral, tal como usted hoy lo ha especificado en sus declaraciones. Esto quiere decir que está sustentado en materia legal y que en su momento tuvo que haber intervenido el Ministerio Público ante la obstrucción y el riesgo de que no hubiesen elecciones. Esto para recordárselo a la población hondureña del por qué hoy estamos realizando este juicio político a los denunciados en reiteradas ocasiones que les hicimos el llamado para que se presentasen el día de hoy y nos dieran una explicación. Ahora, con lo que usted menciona, únicamente tengo una consulta. Los miembros de las
juntas especiales de verificación y recuentos de votos, donde usted manifiesta, y lo pudimos observar a través de los medios de comunicación, que no querían presentarse para hacer este recuento y que obstaculizó también en su momento la declaratoria del Consejo Nacional Electoral, considera que existían indicios de coordinación, influencia o relación por parte de empleados dentro del centro logístico electoral de algún partido en específico que dieran la orden para que no se realizara este recuento y así no darse la declaratoria del Consejo Nacional Electoral? Bien, en relación a los hechos que originaron esta denuncia, pues tuve a la vista la denuncia presentada y efectivamente, es más, como lo mencionaba, la denuncia de los audios que fueron presentados por el consejero Ochoa al Ministerio Público, hablan de un presunto fraude dirigido a la campaña precisamente del ingeniero Salvador Narrala, que días antes había denunciado al consejero Ochoa, cosa que no sucedió. Reiteraron que los audios hablaban de un fraude, pero pues se trataba de denunciar un fraude que sucediera siempre y cuando que ganara cualquier candidato distinto al Partido de Libertad y Refundación. Y con respecto a la consulta de si había alguna articulación entre los miembros de las juntas especiales de verificación y recuento y los empleados del Centro Logístico Electoral, por supuesto. A ver, tengamos una idea clara. Cuando se va a llevar a cabo un escrutinio especial, se lleva a cabo la contabilización de ciertas actas. No son todas, son las actas que tienen algún problema de inconsistencia. Ese listado de las actas que ese día se iban a someter a un proceso de escrutinio especial, lo manejábamos 6 personas, los 3 codirectores electorales y los 3 gerentes del Centro Logístico Electoral. ¿Qué sucedía? Llegaban los miembros de las juntas especiales de verificación y recuento, se sentaban en esta mesa y ellos ya sabían al abrir esta maleta que en esta maleta el ganador era un partido. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo sabían que ese día les iba a tocar esa maleta? Evidentemente alguien les daba el listado de qué maletas se iban a abrir. ¿Y qué sucedía cuando recibían esa maleta que sabían que el resultado no les beneficiaba? Pues bueno, procedían a llenar en cero las actas, cometiendo el delito de poder usurpar la función del Consejo Nacional Electoral porque anulaban una junta receptora de votos. Así como este ejemplo práctico que puse, hay cientos de ejemplos que nos demuestran que los miembros de juntas especiales de verificación y recuento en ese bloqueo sistemático al escrutinio especial no actuaban solos, no actuaban de forma espontánea, no actuaban por iniciativa o por la algarabía del momento, actuaban producto de instrucciones que venían desde el candidato presidencial del Partido Liberal y de un despacho del Consejo Nacional Electoral, que estamos claros que es el despacho del consejero que da pie o que es razón de ser de este proceso. Su trabajo, Eduardo, como técnico, tiene que ver y está relacionado con las decisiones que tomaba el Pleno de Magistrados. Completamente. Nosotros, la dirección electoral es la ejecutora logística del proceso electoral con base a las decisiones que toma el Pleno de Consejeros por mayoría o por unanimidad de votos. Sus actividades se vieron interrumpidas y eso provocó el retraso y la interrupción del calendario electoral. Claro, y mencionando un ejemplo concreto, nosotros el 1 de diciembre estábamos listos para poder llevar a cabo el desarrollo del proceso. ¿Qué sucede? Producto de los atrasos que se dieron en el Pleno de Consejeros en la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales, más allá de que los representantes de los partidos estaban acreditados, que las mesas estaban listas, que teníamos identificados cuáles eran las maletas que tenían que reabrirse producto de las inconsistencias establecidas, esa tardanza o esa demora, o más bien, ese boicot y inasistencia en el Pleno de Consejeros evitaba que pudiéramos llevar a cabo esa labor, así como otras labores que se paralizaron producto de esa inasistencia, porque recordar, no fue que se impedía votar en el TREP, porque en un órgano colegiado somos 3, yo estoy en contra, hago mi voto razonado y listo, sigue la operatividad, pero esa parálisis implicó la parálisis de la toma de decisiones en su totalidad del órgano. Decisiones administrativas y decisiones electorales no se tomaron por un mes, lo cual tuvo repercusiones administrativas y logísticas electorales. Entonces, no había quórum.
No se conformaba el quórum porque un consejero propietario se negaba a integrar, como lo manifestó de manera expresa en diferentes espacios, y a través de ese mismo despacho y otros poderes del Estado, este poder concretamente, se negaba que los consejeros suplentes también asistieran a esas sesiones para cumplir su papel y su rol legal de integración en caso de ausencias. Como empleado o como funcionario del CNE, ¿usted tiene conocimiento de quién era el magistrado, el consejero que no integraba el quórum para realizar esas sesiones? Como lo sé yo, como lo saben ustedes, como lo saben los 10 millones de hondureños, sí, el consejero Marlon David Ochoa Martínez. Tiene la palabra la diputada Sara Zavala. Dos preguntas puntuales, abogado Fuentes. Primero, usted en su declaración ha mencionado la obstrucción que hubo por parte de los colectivos de Libertad y Refundación para que se presentaran las ofertas. Al mismo tiempo ha mencionado que cuando la unidad de compras decidió ampliar el plazo para que se volvieran a presentar las ofertas, el consejero Marlon Ochoa procedió a denunciarlos ante el Ministerio Público y a ellos se le inició un proceso de persecución penal. ¿Tiene conocimiento usted de que con esa misma diligencia el consejero Marlon Ochoa haya actuado en contra de los que se presentaron a obstruir el proceso de presentación de ofertas en el fecha 7 de julio? Creo que usted lo mencionó. Para nada. Y contrario a eso, cuando otros actores decidíamos denunciar acciones dirigidas a detener el proceso electoral, como el caso del escrutinio especial, el Ministerio Público no daba respuesta, ni trámite, ni recepcionaba siquiera las denuncias que se hacían dentro del Centro Logístico Electoral en flagrancia de posibles delitos electorales. Usted ha mencionado también de que cuando se estaban haciendo los escrutinios especiales se tendía a dejar una cantidad de actas en cero. ¿Conoce si había alguna intención de afectar a algún partido político o si las actas que se dejaban en cero eran actas que favorecían en particular a un partido político? Por supuesto, la totalidad, el 100% de las actas que eran dejadas en cero eran actas donde el resultado favorecía al Partido Nacional de Honduras, contrario a las actas que sí se contabilizaban. Y hay que decirlo, ese procedimiento de dejar actas en cero no existe, no está establecido. Es una nulidad tácita a el proceso electoral porque están anulando la votación y sobre todo cuando vemos las hojas de incidencia, eso es escalofriante, las razones por las cuales dejaban en cero el actas eran razones tan básicas como decir que una firma se parecía con otra y como dos firmas se parecían, anulábamos la voluntad de 150 electores que fueron a votar ese día. Última pregunta y con esto concluyo, Presidenta. En el video que usted nos mostró donde expresamente el consejero Marlon Ochoa menciona de que su firma se debe al pueblo y que él no estaría firmando la declaratoria, ¿tiene conocimiento usted de que él a través de esa llamada y a través de ese video haya cometido algún delito y haya incumplido en sus funciones? Pues realmente no me compete determinar la existencia o no de delitos. Lamentablemente, a quien sí le competía en ese momento, que era el Ministerio Público, no tuvo ningún tipo de accionar. Lo que sí estoy convencido, y lo sé porque conozco la ley, es de que la firma, la voluntad y el voto de un consejero le corresponden a los hechos, a la ley y a la realidad, no a la intención ni a la instrucción de un partido político. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún interrogante? Gracias, Presidenta. Abogado Fuentes Calix, mi reconocimiento y respeto por sus profundas convicciones democráticas y gracias, muchas gracias. Hay algo que me lacera el corazón de liberal y es imposible para mí evitarlo. En uno de los videos dice el cintillo: personas del Partido Liberal lanzan la primera piedra en contra del Partido Nacional. Usted tiene indicios, como se patentizó ahí ante la opinión pública en estos noticieros, que esas piedras salieron en efecto del grupo supuestamente de liberales. Porque yo querría destacar, si no fue cierto y si también usted tuvo indicios de ello, de que los grupos que iban a ser liberales
en el escrutinio fueron permeados en gran parte por miembros del Partido Libertad y Refundación. ¿Y esto por qué? Porque el vandalismo no ha sido característica de activistas liberales, sino que sabemos bien que son fijados en los colectivos del Partido Libertad y Refundación. Entonces mi pregunta concreta es: ¿ustedes, como funcionarios del Consejo Nacional Electoral, tuvieron realmente pruebas de que eran liberales los que habían lanzado esas piedras? O, como se dijo en aquel momento en los corridos populares y también en noticieros, que los grupos de escrutadores que estaban por parte del Partido Liberal eran en su mayoría miembros del Partido Libertad y Refundación. Por favor, abogado Fuentes. Abogada, desde el inicio de mi declaración he querido ser lo más apegado a la realidad, a lo que vi, y es precisamente por eso soy testigo, ¿no? Hablo de lo que puedo testimoniar, y por eso en todas mis apreciaciones sobre los grupos que obstruyeron físicamente el escrutinio especial me he referido a un sector del Partido Liberal, porque no era la totalidad, pero sí tengo que ser franco de que un sector de representantes acreditados por el Partido Liberal, no sé acreditados si por el presidente del Central Ejecutivo o por qué autoridad, pues sí se dedicaron a esto, pero concretamente a lo que usted menciona del video, lo que el video documenta es que la piedra se originó de la carpa del Partido Liberal. No puedo aseverar, y sería irresponsable en decir que fue un representante del Partido Liberal o no, porque ¿qué es lo que encontrábamos? De que al momento de los disturbios, la carpa del Partido Liberal se alimentaba con miembros del Partido Libertad y Refundación, es decir, que eran ellos quienes alentaban a los que estaban de este sector, que también fueron los que adentro se dedicaban a llenar actas en cero, a hacer estos y muchos actos aún más graves de violencia en contra de la integridad física de otros ciudadanos, porque más allá de representantes de un partido u otro, éramos todos ciudadanos los que estábamos ahí. Sí, es algo muy penoso, siento mucho, y como liberal pido perdón al pueblo hondureño por ese desaguisado. Lo otro es puntualmente una afirmación que usted sustentó de que el candidato presidencial Salvador Narrala ordenó que se dejara en cero las actas, y que ya que los liberales gozaban del apoyo del Partido Libertad y Refundación. ¿Podría ampliar, por favor? Porque es algo que también debo rechazar desde lo profundo de mi corazón, pero la verdad tenemos que buscarla a cualquier costo. Hay, con gusto, hay cualquier cantidad de audios y videos donde el candidato en ese momento, Narrala, instruía a los representantes de las juntas especiales de verificación y recuento a decir que cuando no les pareciera el resultado dejaran el acta en cero, porque la ley así lo facultaba, lo cual pues en cualquier parte de la ley electoral no está establecido ese procedimiento, y es algo que definitivamente este Congreso Nacional tiene que regular, porque si nos vamos a ese punto, entonces cualquier candidato que no se sienta favorecido con el resultado va a ir a un próximo escrutinio especial a tratar de anular actas que no me favorecen, y lo cual no le va a llevar al triunfo, como ocasionó con el ingeniero Narrala. Lo que va a llevar es al descalabro y a la deslegitimación de un proceso electoral. Algo claro. Todo inició con el atraso sobre las ofertas del TREP. Por supuesto. Todo, o al menos lo que yo venía a decir, inició el 7 de julio del año 2025, y todos estos hechos pues se fueron dando y fueron conectando, ¿no? La realidad de uno, la causa y el efecto que pudieron tener con lo que finalmente sucedió. Tiene la palabra la diputada Lísica. Gracias, presidenta. Efectivamente, con lo relatado por usted, abogado Fuentes, nos dice que inicia el 7 de julio con el impedimento del acceso de los oferentes en relación al sistema TREP. Yo quisiera pedirle, por favor, a la producción que nos muestre un video de ese día para que el pueblo hondureño tenga claro qué fue lo que pasó y quién lo impidió. Por favor, producción.